Hola amigos de Biosanati, ¿cómo están? Buen día. Aquí estamos en nuestra tercera entrega de esta caracterología de Wilhelm Reich. Y hoy vamos a ver el carácter masoquista, que se forma justamente entre el primero y el tercer año de edad, cuando los niños comienzan a comer de manera autónoma y también a controlar esfínteres. Y en este periodo justamente se da este exceso de control de parte principalmente de mamá. Esta es una caracterología que está muy vinculada, salvo algunas excepciones, a la relación con mamá. Y normalmente lo que se da en este periodo es una situación de sometimiento, de extremo cuidado en la limpieza y en la pulcritud, de tal manera que hay una presión muy fuerte porque el niño sea limpio, porque se mantenga sano. Pueden llegar a ser mamás amorosas, pero excesivamente cuidadosas y que tienen un control muy estricto sobre la limpieza. De tal manera que les decía, hay un sometimiento porque no se permite la expresión, por ejemplo, de los berrinches. Hay un sometimiento hacia esto. Y luego entonces en lo que se traduce corporalmente es en un bloqueo a nivel de la expresión pélvica. Se crea este vínculo y se lo infringe a sí mismo, pero también a través de este mecanismo a todas las personas que le rodean y que están en su entorno. La estructura física se puede ver claramente, aunque para las personas que tienen esta estructura masoquista es difícil aceptarlo, pero es muy fácil de verlo. Es un talle corto, es un cuello muy grueso. Normalmente hay un sobrepeso considerable. Si hablamos de un adulto, estaríamos hablando de entre unos 20-30 kilos o más de sobrepeso. Entonces son cuerpos muy gruesos y donde hay una excesiva tensión en la parte del cuello, en la pelvis. Esto provoca una contención y una tensión muy grandes. Esta tensión es para soportar toda la angustia interna, esta angustia interna que se gestó en esta supresión y en esta represión en edades tempranas. Esta represión de no poder expresarse físicamente. Así es de que este cuerpo tan grueso contiene toda la libido y toda la energía interna que no se puede expresar hacia el exterior y se debe de mantener en control. Entonces es una tensión, es un exceso de tensión, pero que también tiene una fragilidad muy fuerte, porque nunca se sabe en qué momento esta caracterología va a colapsar. Es como si no hubiera una columna vertebral, simplemente hay algo que sostiene, y es este alto volumen. Es como si esta expansión en el espacio les hiciera ocupar un lugar, y es en base a eso que se crean estos cuerpos tan robustos. Esta es una estructura difícil de reconocer, porque hay que aceptar la vergüenza y la humillación como características muy predominantes en el sentir de las personas. Tienden a querer controlar a través de ayudar a los demás y estar muy dispuestos. Hace algún tiempo tuve una paciente que, además de hacerse cargo de su esposo y de sus hijos, en algún momento también se hace cargo de la enfermedad de su suegra y la cuida por años hasta que la suegra se despide, ¿no? Y muere. Pero tienden a ayudar, y a través de este sentimiento de ayuda, pues poder controlar el entorno, ¿no? Están siempre muy disponibles para los demás, pero poco disponibles para sí mismos. Es muy difícil que reconozcan sus necesidades, y sobre todo sus necesidades en el aspecto sexual. Ya veremos un poquito más adelante cómo es este mecanismo. Pero están dispuestos para ir a ayudar al hijo, al amigo, a pintar su casa. Si necesitan que ir a alguna parte o son solicitados para ir y tienen que ir muy bien, pero se arreglan para los demás. Si están solos y no hay ningún compromiso, no existe esta motivación de arreglarse para sí mismos, ¿no? Así es de que harán todo en función de los demás y para servir y ayudar. Y esto les da una fuerte carga. Así es de que tienden a ser de espaldas muy anchas,
por toda esa sobrecarga que llevan en la vida. El masoquismo se caracteriza por una actitud sumisa hacia el exterior, pero hay fuertes, muy fuertes sentimientos de rencor, de negatividad, de hostilidad e incluso de superioridad. Si tienes esta caracterología, es probable, muy probable que tengas una relación fusional con tu mamá. Y luego entonces surja en todo momento un sentimiento de quererla agradar en todo lo que tú sabes que a ella le gusta. Entonces hay una tendencia muy fuerte por agradar a mamá. Pero también en esta caracterología hay un sentimiento como un demonio oculto que está lleno de odio y de rencor, pero que se reprime, de tal manera que esta impulsividad es contenida y muy reprimida, aunque probablemente en pensamientos de repente puedan venir algunos pensamientos, pero son reprimidos y contenidos, no salen al exterior, no se expresan, y es ahí como esta fuerte carga energética que se vive. Hay una alta tendencia por el deseo de ser aceptado y lo hacen a través de contar chistes y ser agradables hacia los demás, aunque a veces estos chistes tengan un matiz en el cual refuerzan esta tendencia a sentirse avergonzados y humillados. Tenía un amigo que tenía esta característica de contar chistes y a veces hacía mofa de sí mismo, ¿no? Porque al contar el chiste hablaba de un personaje y ese personaje que no era tan virtuoso se parecía a él, ¿no? Entonces de esta manera es como atraen la atención y pueden sentirse integrados o aceptados. Es una caracterología hipersensible, muy sensible, de tal manera que cuidarán mucho su relación con los demás para no herir a nadie en su entorno, porque también tienen como mucha mesura y mucho cuidado para no ser heridos en sus sentimientos. Este es algo que muy visto en esta caracterología. Desde pequeño se aprende a culparse de todo, al tirar las cosas, al ensuciarse. Existe una forma de decir: ay, mira qué tonto soy, o qué sucio, o qué marrano soy, cuando suceden estas cosas. Y incluso es muy fácil que cargue con la culpa de los demás. Eso es algo que se le da de manera muy natural. Decíamos que le cuesta mucho trabajo reconocer sus necesidades, y dado que de pequeño hubo toda esta represión en el plano emocional y también físico, entonces habrá un rompimiento a nivel del reconocimiento de sus propias necesidades, de tal manera que hay un endurecimiento, decía yo, a nivel de la pelvis, y esto no permite una expresión de la sexualidad. De hecho, la mayoría de las personas que tienen esta caracterología se quejan de que a veces o no sienten o la sexualidad les puede llegar a ser como inocua, o sea, no les rinde placer, puede ser incluso doloroso, pero no traspasan y no rompen esa barrera física en la que se pueden expresar plenamente. ¿Por qué? Porque existe esta contención, esta estructura que se dio muy fuerte desde pequeños, y entonces es una limitante muy fuerte que existe. Es como si existiera un cinturón de castidad, pero no un cinturón de castidad externo, sino un cinturón de castidad autoimpuesto. Porque además una característica de donde se desarrollan estos caracteres es pues en ambientes donde se maneja mucho el pecado, la culpa y una actitud sucia hacia la sexualidad y hacia la expresión del cuerpo físico. Las enfermedades o padecimientos más recientes son justamente dolores severos de espalda por esta sobrecarga que siempre se lleva. También hay problemas de hígado porque hay esta ira y rencor contenidos, y también puede haber problemas a nivel de piernas, pies, en várices, en luxaciones, en fracturas, y esto tiene que ver con el caminar en la vida. Hay dificultad para caminar libremente en la vida, porque si camino libremente, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Es como este sentimiento de estar contenido, y esta contención tiene que ver con la limitación en el desplazamiento.
Otro punto crítico en la salud es la garganta, porque no hay esta expresión de las necesidades o esta expresión libre de lo que se desea o se quiere, ¿no? Siempre hay un condicionamiento de lo que el entorno quiere más que de lo que yo quiero hacer o expresar. Y por último, la tendencia fuerte al sufrimiento puede llevar a algunas personas a sufrir cirugías frecuentes, a generar una serie de cirugías y pasarse mucho tiempo hospitalizados y sufriendo su cuerpo físico. Tienden a comer con glotonería y esto se vuelve un mecanismo doble, porque por una parte es un mecanismo de gratificación, el comer, pero por la otra es un mecanismo de castigo, porque es y qué gorda estoy, y qué panzota tengo, y qué mal me veo, pero no se hace nada tampoco por solucionar esta situación, de tal manera que este mecanismo de exceso de comida tiende a ser un mecanismo para autodañarse y para autoinfligirse castigo. Como podemos ver, sigue siendo un proceso donde se genera sufrimiento constante. Algo que podría ser placentero se vuelve per se en un elemento de castigo. El camino de la sanación puede iniciar en reconocer en qué se avergüenza de sí mismo, identificar las situaciones en las que se humilla, se rebaja, se siente indigno, y todas estas situaciones es simplemente hacerlas consciente y observarlas, porque una vez que te haces consciente de ellas y las puedes observar, entonces puedes ir trabajando con ellas, y trabajando con ellas es al sensibilizarte de que no te estás sintiendo bien con ellas, puedes empezar el proceso de transformación y dejarlas de hacer. Otro elemento muy importante es, en tu historia seguramente hay personas y tienen que ver con personajes muy cercanos, y es mamá o es papá o es alguna abuela o alguna tía que se hizo cargo de ti de pequeño y que se encargó de darte amor, pero también a través de esta sobreprotección someterte en todo este esquema tan rígido que hizo que te defendías de esta manera. Recordemos que este es un mecanismo de defensa ante el exterior, ante cómo se presentan las condiciones de vida. Y una vez que realizas este inventario es poder perdonar, porque existe un sentimiento de herida profunda acerca de estos personajes y del sometimiento que ejercieron sobre nosotros, y luego entonces hay un sentimiento de odio o un sentimiento de rencor muy profundo, y hay que dejar que ese sentimiento salga, poderlo reconocer y poder ejercer o ejercitar el perdón hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos. Y por último, te quisiera agregar que esta herida, esta caracterología del masoquista y esta herida de la humillación va más allá de bajar de peso. Con bajar de peso, y justamente esa es la trampa que se mantiene en esta caracterología, pensando que con dietas y con recursos como este se va a realizar una transformación, pero no es así. Hay que hacer un trabajo mucho más interno consigo mismo para poder desde el interior poder transformar y dejar que fluya toda esa energía corporal que está contenida, y de esta manera lograr estar más en paz y más tranquilo contigo misma. Gracias amigos por este tiempo. No olviden suscribirse a este canal y seguirnos en las redes sociales, darle like a este video y compartirlo. Gracias, que estén bien.